En 2026, mantener el mismo nivel de vida en Estados Unidos sigue siendo significativamente más caro que hace solo unos años. Estimaciones recientes, basadas en análisis previos citados por The Guardian y datos actualizados de inflación, sugieren que muchos hogares todavía necesitan varios miles de dólares adicionales al año para sostener los mismos gastos básicos. No se trata de un cambio puntual. El aumento se ha mantenido en diferentes categorías durante varios años consecutivos. Electricidad, alimentos, transporte y vivienda han registrado incrementos acumulados que no siempre se reflejan al mismo ritmo en los ingresos. En el día a día, esto se traduce en situaciones concretas. Facturas eléctricas que en algunos estados siguen alcanzando niveles cercanos a $800 en meses de alta demanda. Compras básicas en supermercados que fácilmente superan los $30, incluso con pocos productos. Gastos de transporte que continúan presionando el presupuesto semanal. Según datos del Bureau of Labor Statistics, los precios de bienes esenciales han mostrado variaciones sostenidas en los últimos años, mientras que el crecimiento salarial ha sido más gradual. Al mismo tiempo, encuestas de Bankrate siguen indicando que una parte relevante de la población tiene dificultades para cubrir gastos inesperados sin recurrir a crédito. El resultado no aparece de golpe. Se construye en decisiones pequeñas que se repiten constantemente. Lo que está cambiando no es solo el precio. Es cómo las personas ajustan cada decisión financiera en su rutina diaria. Los cambios en el costo de vida no suelen empezar con un impacto visible. En la mayoría de los hogares aparecen como variaciones pequeñas en gastos que ya forman parte de la rutina mensual. Una factura eléctrica que durante años se mantuvo cerca de $200 empieza a llegar por encima de los 300. En el siguiente ciclo de facturación puede acercarse a 400. En algunos estados durante periodos de mayor consumo, las cifras pueden superar ese nivel. No se trata de un aumento puntual. Es una secuencia de ajustes que ocurre en intervalos relativamente cortos. Este mismo patrón se observa en otras categorías. Según el Bureau of Labor Statistics, varios componentes del gasto básico han registrado incrementos acumulados en los últimos años. Estos cambios no siempre se presentan como saltos bruscos. Con más frecuencia, son incrementos graduales que se repiten en distintos momentos. El efecto de este tipo de variación es diferente a un aumento repentino. No genera una reacción inmediata en el comportamiento. En la mayoría de los casos, las personas continúan con sus hábitos habituales durante un tiempo. Pagan la factura, ajustan ligeramente otros gastos, siguen adelante. Sin embargo, después de varios meses, con incrementos consecutivos, el gasto total empieza a desviarse de lo esperado. La diferencia no proviene de una sola categoría, sino de la acumulación de varias. En este punto, ocurre un cambio importante. Valores que antes se consideraban altos empiezan a percibirse como normales. Este ajuste en la percepción sucede antes de que exista una mejora equivalente en los ingresos. Muchos hogares todavía no describen la situación como una crisis. No hay una ruptura clara, pero el margen disponible se reduce. Y cuando ese margen desaparece, incluso un cambio menor deja de ser manejable. El problema no se limita a un solo gasto que aumenta. El cambio más relevante ocurre cuando varias categorías empiezan a subir al mismo tiempo. El transporte es uno de los ejemplos más visibles. Llenar el tanque de combustible puede costar $70 u $80 en muchas zonas. Esto no ocurre una sola vez, se repite cada semana. En un mes, el gasto acumulado puede representar varios cientos de dólares, solo para mantener la movilidad básica. La vivienda funciona de manera diferente. No varía semana a semana, pero tampoco ofrece margen de ajuste. El alquiler o la hipoteca representan un costo fijo. En muchas ciudades, el alquiler mensual se mantiene alrededor de $1,500 o más. En el caso de hipotecas, las cifras pueden ser considerablemente superiores, dependiendo del momento de compra y las tasas de interés aplicadas. Cuando estos dos componentes coinciden con aumentos en electricidad y alimentos, el resultado no es lineal, es acumulativo.
Cada gasto por separado puede parecer manejable, pero cuando todos impactan dentro del mismo periodo, la presión financiera se concentra. Este fenómeno cambia la forma en que los hogares gestionan su dinero. No se trata solo de cuánto se gasta, sino de cuándo se paga. Aparecen decisiones que antes no eran necesarias. ¿Qué factura se paga primero? ¿Cuál puede retrasarse unos días? ¿Cuál no admite ningún margen? Este tipo de decisiones no estaba presente en etapas anteriores, para muchos hogares con ingresos estables. Según datos de consumo y gasto doméstico, la estabilidad financiera depende en gran parte de la capacidad de distribuir pagos sin fricción. Cuando esa capacidad se reduce, incluso ingresos relativamente estables empiezan a sentirse insuficientes. Aquí aparece otro punto clave. Ninguno de estos gastos es nuevo por sí solo. Transporte, vivienda, energía y alimentos siempre han estado presentes. Lo que cambia es la sincronización. Cuando varios costos aumentan en paralelo y dentro del mismo ciclo mensual, el sistema deja de tener flexibilidad. Y cuando la flexibilidad desaparece, el siguiente ajuste ya no es opcional. Uno de los cambios más claros aparece en la forma en que las personas compran alimentos. No es necesario observar estadísticas complejas para verlo. Basta con analizar el comportamiento dentro de un supermercado. Los consumidores ya no recorren los pasillos de la misma manera. En lugar de seleccionar productos de forma automática, comparan precios de manera más detallada. Revisan etiquetas, tamaños y marcas antes de tomar una decisión. Este cambio no ocurre por preferencia. Es una respuesta directa al aumento acumulado de precios. En muchas tiendas, productos básicos han alcanzado niveles que hace pocos años se consideraban altos. Huevos que se acercan a $10 por unidad de paquete en ciertos mercados. Cereales alrededor de $8. Quesos procesados que superan los $10, dependiendo de la marca. Estos valores no son uniformes en todo el país, pero la tendencia general es consistente. Según datos del Bureau of Labor Statistics, los alimentos han sido una de las categorías con variaciones sostenidas en los últimos años. Aunque algunos precios fluctúan, el nivel general se mantiene elevado en comparación con periodos anteriores. El resultado no es solo un aumento en el gasto total, es un cambio en la forma de tomar decisiones. Los consumidores empiezan a sustituir productos. Cambian marcas conocidas por alternativas más económicas. Reducen la cantidad de artículos en cada compra. En algunos casos eliminan productos que antes formaban parte habitual de la lista. Con el tiempo estos ajustes se amplían. Menos productos frescos, que suelen tener un costo más alto y menor duración. Más alimentos procesados que permiten almacenar y distribuir el gasto en periodos más largos. Compras en volumen cuando el presupuesto lo permite, incluso si implica un mayor desembolso inmediato. También aparece un fenómeno adicional. En ciertas situaciones, la diferencia entre cocinar en casa y comprar comida preparada se reduce. No porque cocinar sea más caro en términos absolutos, sino porque requiere tiempo, planificación y múltiples ingredientes que han aumentado de precio. Este conjunto de decisiones introduce una carga adicional. Comprar deja de ser una acción rutinaria. Se convierte en un proceso de evaluación constante. Y cuando cada compra requiere ese nivel de atención, el impacto ya no es solo financiero. A medida que los precios se mantienen elevados, los hogares no solo ajustan lo que compran, empiezan a redefinir qué gastos consideran aceptables dentro de su rutina. Uno de los cambios más visibles aparece en el consumo discrecional. Gastos que antes se consideraban menores comienzan a evaluarse con más detalle. Comprar café fuera de casa, por ejemplo, deja de ser una acción automática. Un gasto de $5 o $6 repetido varias veces por semana empieza a calcularse en términos mensuales. Lo mismo ocurre con la comida a domicilio. En lugar de pedir con frecuencia, muchas personas optan por recoger los pedidos directamente o eliminarlos por completo. La decisión no siempre está relacionada con preferencia, sino con la necesidad de reducir costos recurrentes. El ocio también se ajusta. Salir a restaurantes se vuelve menos frecuente.
Eventos como conciertos o espectáculos que anteriormente formaban parte del gasto ocasional pasan a evaluarse en función del precio total. Entradas cercanas a $200 representan una proporción mayor del presupuesto que en años anteriores. Los viajes muestran un patrón similar. En lugar de desplazamientos largos o vuelos, se priorizan opciones locales con menor costo. Esto no implica que desaparezca el gasto, sino que se reorganiza hacia alternativas más controladas. Estos cambios no ocurren de manera simultánea en todos los hogares. Sin embargo, la dirección es consistente. Se reducen los gastos variables que no son esenciales para mantener el funcionamiento básico del hogar. Con el tiempo, este proceso produce un efecto acumulativo. Lo que antes se consideraba gasto normal pasa a clasificarse como prescindible. Esta reclasificación modifica la estructura del presupuesto. Otro aspecto relevante es que estos ajustes no siempre generan una sensación de alivio. Reducir gastos no necesariamente compensa el aumento en categorías esenciales. En muchos casos, solo permite mantener el equilibrio durante más tiempo. El resultado es un sistema más rígido, menos margen para decisiones espontáneas, más planificación en gastos pequeños, y cuando incluso los gastos menores requieren planificación, el siguiente nivel de presión ya no depende solo de lo que se consume. Una de las diferencias más relevantes en el contexto actual es que la presión financiera no se concentra únicamente en los niveles de ingreso más bajos. También afecta a hogares con empleo estable y experiencia laboral acumulada. Profesionales en sectores como salud, educación y servicios continúan trabajando a tiempo completo. En muchos casos cuentan con más de una década de experiencia. Sin embargo, el aumento en los costos esenciales ha reducido la capacidad de estos ingresos para cubrir gastos sin ajustes constantes. Este fenómeno no se explica solo por el nivel de ingresos. Está relacionado con la relación entre ingresos y costos. En muchos casos, los hogares superan los umbrales necesarios para acceder a programas de asistencia, pero no alcanzan un nivel suficiente para absorber incrementos continuos en vivienda, alimentación y servicios. Según encuestas de Bankrate, una proporción significativa de adultos en Estados Unidos sigue teniendo dificultades para cubrir un gasto imprevisto de $1,000 sin recurrir a crédito o venta de activos. Este dato refleja la reducción del margen financiero disponible, incluso entre personas con empleo. El cuidado infantil es otro factor que contribuye a esta presión. Dependiendo de la ubicación y el horario laboral, los costos anuales pueden alcanzar cifras de varios miles de dólares. Para trabajadores con horarios extendidos, como en el sector salud, las opciones disponibles suelen ser más limitadas y costosas. En este contexto, aumentar las horas de trabajo no siempre resuelve el problema. Algunas personas optan por turnos adicionales o ingresos complementarios. Sin embargo, el incremento en ingresos no siempre compensa el aumento en los gastos totales. Aquí aparece un punto clave dentro de la crisis del costo de vida en Estados Unidos. El sistema funciona de manera más estable cuando los cambios en ingresos y gastos ocurren a un ritmo similar. Cuando esa relación se rompe, incluso pequeños incrementos en costos generan efectos acumulativos. El resultado es una situación en la que el esfuerzo adicional no se traduce en una mejora clara en la estabilidad financiera. Se trabaja más, pero el resultado al final del mes se mantiene similar. Este tipo de presión no siempre es visible en indicadores generales. No implica necesariamente desempleo o pérdida de ingresos. Se manifiesta en la reducción progresiva del margen de maniobra. Y cuando ese margen desaparece en los ingresos medios, el impacto ya no es individual. Hasta este punto, los cambios pueden parecer el resultado de decisiones individuales o ajustes en hábitos de consumo. Sin embargo, una parte importante de la presión proviene de factores estructurales que afectan a toda la economía. Uno de los elementos más relevantes es la relación entre inflación y crecimiento salarial. Según datos del Bureau of Labor Statistics, los ingresos han aumentado en los últimos años, pero no siempre al mismo ritmo que los costos de bienes esenciales. Esto genera una diferencia acumulada en el poder adquisitivo. El mercado de la vivienda añade otra capa de complejidad.
En muchas regiones, los precios de las propiedades se mantienen elevados en relación con los ingresos locales. En algunos casos, ingresos anuales, cercanos a $50.000, conviven con precios de vivienda que superan los $300.000. Esta diferencia limita el acceso a la propiedad para una parte significativa de la población. Al mismo tiempo, las tasas de interés han incrementado el costo del financiamiento. Incluso cuando los precios de las viviendas se estabilizan, los pagos mensuales pueden seguir siendo altos debido al costo del crédito. Esto afecta tanto a compradores como a inquilinos, ya que el mercado de alquiler tiende a ajustarse en función de estas condiciones. Otro factor relevante es el nivel de endeudamiento. Datos de la Reserva Federal indican que la deuda total de los hogares en Estados Unidos se mantiene en niveles cercanos a $19 billones en años recientes. Este volumen incluye tarjetas de crédito, préstamos automotrices y financiamiento hipotecario. Cuando las tasas de interés son más altas, el costo de mantener esa deuda también aumenta. Esto reduce aún más el margen disponible en los presupuestos mensuales. Estos elementos no operan de manera aislada, interactúan entre sí. Costos básicos elevados, crecimiento salarial moderado, acceso limitado a vivienda y mayor costo del crédito forman un entorno en el que la estabilidad financiera depende de múltiples variables al mismo tiempo. Este conjunto de condiciones es lo que muchos analistas describen como un colapso de la clase media. No implica una desaparición inmediata, sino una presión sostenida que reduce la capacidad de mantener el mismo nivel de vida sin ajustes constantes. El resultado es un sistema donde la estabilidad requiere más esfuerzo y ofrece menos margen de error. Y cuando ese margen se reduce a nivel estructural, el impacto deja de ser solo económico. A medida que la presión financiera se mantiene en el tiempo, los cambios dejan de limitarse a números y categorías de gasto. Empiezan a reflejarse en la forma en que las personas piensan y toman decisiones cotidianas. Uno de los patrones más frecuentes es la revisión constante de las cuentas bancarias. No se trata de una acción ocasional. Muchas personas verifican sus saldos antes de realizar compras simples. Este comportamiento indica una reducción en la confianza sobre la disponibilidad de fondos. También cambia la forma de planificar el tiempo. Decisiones que antes se tomaban de manera automática ahora requieren anticipación. Comprar alimentos, cargar combustible o programar pagos se organizan en función del momento exacto en que se recibe el ingreso. Este tipo de planificación no implica necesariamente una mejora en la estabilidad. Refleja una adaptación a un entorno con menor margen de error. Cuando el presupuesto es más ajustado, el momento en que ocurre un gasto puede ser tan importante como el gasto en sí. Otro cambio observable es la relación con el trabajo. Para algunos hogares, la jornada laboral se extiende mediante horas adicionales o actividades complementarias. Sin embargo, este aumento en el tiempo dedicado al trabajo reduce la disponibilidad para otras actividades. El descanso, el ocio y otras rutinas personales pasan a un segundo plano, no por preferencia sino por limitación de tiempo y recursos. Este ajuste no siempre se percibe de forma inmediata, pero se vuelve consistente con el paso de los meses. El resultado es un cambio en la estructura diaria, más decisiones, más planificación y menos margen para imprevistos. Cuando este patrón se mantiene, deja de percibirse como una fase temporal, y en ese punto, el ajuste deja de ser una respuesta y se convierte en la nueva referencia. Los cambios observados no provienen de un solo factor, son el resultado de varios elementos que evolucionan al mismo tiempo. Los costos de bienes esenciales han aumentado de forma sostenida. Los ingresos han crecido, pero a un ritmo más lento en comparación. El nivel de endeudamiento se mantiene elevado, lo que incrementa el costo mensual para muchos hogares. Esta combinación reduce el margen financiero disponible. No siempre genera una crisis inmediata, pero sí una estructura más frágil. En ese entorno, mantener estabilidad requiere más planificación y menos errores. Dentro de la crisis del costo de vida en Estados Unidos,
Muchas decisiones que antes eran automáticas ahora requieren evaluación. El gasto cotidiano, el uso del crédito y la organización del ingreso se han vuelto más sensibles a cambios pequeños. Al mismo tiempo, el colapso de la clase media no se presenta como un evento único. Se manifiesta como una presión constante que modifica expectativas a largo plazo. Objetivos como la compra de vivienda o la estabilidad financiera se ajustan en función de condiciones actuales. Esto plantea una pregunta directa. ¿Qué decisiones financieras han cambiado en tu rutina diaria en el último año? Si estos cambios ya forman parte de tu día a día, entenderlos con claridad es más útil que ignorarlos. O la estabilidad financiera se ajustan en función de condiciones actuales. Esto plantea una pregunta directa. ¿Qué decisiones financieras han cambiado en tu rutina diaria en el último año? Si estos cambios ya forman parte de tu día a día, entenderlos con claridad es más útil que ignorarlos.